Si de materiales hablamos, Construrama es la opción. Por más de 50 años ofreciéndote calidad y servicio para tu construcción, desde el inicio a la terminación. Lo mejor en materiales para construcción, Construrama Ledesma, tu mejor opción. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, también a las personas que nos escuchan a través de Facebook o YouTube. Espero que se encuentren de lo mejor hoy lunes 19 de marzo, que estamos disfrutando, ¿verdad?, de un puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De seguro están en casa o están en algún otro lugar, aprovechando este puente para estar un poco más relajados y a gusto en casa. Espero que nos estén sintonizando más personas y podamos llegar a más personas con este tema. Es muy importante el tema del que vamos a hablar el día de hoy, ya que puede sonar que sea un tema muy simple, pero al mismo tiempo es un tema que es muy complejo o es con el que estamos conviviendo en nuestra vida diaria, si es con el que nos topamos a cada rato o puede cambiar de un segundo a otro, pero es un tema que puede sonar muy básico, pero en realidad es complejo y es algo con lo que vamos a estar viviendo el día a día. El tema de hoy que vamos a hablar es yo y mis emociones. Para esto traemos a nuestra especialista, que ella nos va a hablar todo sobre nosotros y qué pasa en nosotros y cómo sentimos, cuáles son nuestras emociones. Para esto vamos a presentarla, traemos a la psicoterapeuta, humanista, tanatóloga y actualmente se desarrolla como docente en una universidad aquí de Uruapan. Traemos a Gisela Tafoya. Hola, Miss. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente, como dices, de un tema muy sencillo, pero que a la vez el día a día nos viene a marcar nuestra vida, a marcar nuestros acontecimientos. Y pues bueno, vamos a hablar yo y mis emociones. Pareciera que las emociones es algo tan sencillo que no nos hace daño, que no nos cuesta trabajo, pero hoy en día es uno de los problemas más fuertes en la sociedad actual, que no sabemos vivir con nuestras emociones, no sabemos convivir con ellas, tratamos de no enojarnos, tratamos de que no nos dé miedo, tratamos de quitarnos las emociones. No me quiero enojar, no me quiero sentir triste, no quiero que me dé miedo, no voy a estar feliz porque no quiero estar feliz con tal cosa. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema que es un poquito profundo y vamos a abordar cómo tenemos que convivir para ser más sanos, para estar mejor y darnos cuenta que son parte de nosotros. Qué bueno, siento que es un tema también que nos involucra a más allá de, nos caracterizamos como un ser pensante, pero también algo fuerte de ser parte de un ser humano es que sentimos, ¿no? Aparte de que razonamos, pensamos y somos el ser pensante, también sentimos. Y es algo que a veces dejamos a un lado. Sí, muy bien lo has dicho. Esta parte del sentimos, pareciera que todos lo integramos muy bien. Pareciera que todos decimos sí, sentimos. Pero ya a la hora del día a día, a la hora de vivirlo, nos damos cuenta que nos atoramos con los sentimientos. El estar bien, el estar contentos, el estar alegres, lo aceptamos perfectamente. Pero cuando viene el miedo, cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor, cuando vienen todas esas emociones y sentimientos que vamos a hablar ahorita, voy a empezar a abordar de la diferencia entre emociones y sentimientos, que es importante que lo sepamos, es cuando ya empieza el problema, porque entonces ya no somos auténticos, escondemos las emociones, tratamos de aparentar a otra emoción, no queremos sentirla, y es donde empieza el problema a la hora de actuar y
Con el tiempo lo que va a pasar es que si yo no empiezo a darle salida a mis emociones van a tratar de salir por medio de mi cuerpo. Esto es algo que nunca nos imaginamos, pero todas las enfermedades que tenemos ahorita como consecuencia, lo que son las gastritis, las colitis, las migrañas, dolores de cabeza, dolores de espalda, tienen que ver mucho, y bueno, otras enfermedades tienen que ver mucho con esto de las emociones. Que precisamente como ahora en la actualidad no es casualidad que la mayoría de la gente estemos padeciendo problemas gástricos, o incluso yo me atrevo a decir que como está la enfermedad de moda está el cáncer. ¿Sí? Siento que hay dos factores grandes, el que sí no podemos manipular, que es ya de tipo por productos, etcétera, pero también está el de las emociones, el emocional. Sí, bien lo has dicho, si bien hay muchas enfermedades que tienen un factor que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con una conformación biológica, también está el factor emocional que nos permite o que nos disipa las enfermedades, que hace que las enfermedades se vuelvan más agudas o que se presenten de alguna manera de una forma más fuerte o en determinado momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a empezar entonces a hablar de esto de las emociones y cómo ayudarnos un poquito a no llegar a esas enfermedades. Exactamente, ¿no? A brindarles esa herramienta de... Algo muy importante que mencioné ahorita al inicio fue eso. Todas las emociones que nos guardamos o que nos quedamos, el cuerpo las va a sacar. Sí, y hay ¿no? que tratar de evitar eso. Sí, yo creo que es importante decir esta frase que los psicólogos corporales hablan mucho, que lo que tu cuerpo, lo que tu boca no expresa, tu cuerpo lo habla a través de todos estos síntomas. Muy buena frase, ¿eh? Espero radio escuchas y toda la gente que nos está escuchando la interioricemos un poco el día de hoy y empecemos a hacer esa reflexión. Y pues bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy es del equilibrio emocional, de cómo ayudar a que podamos equilibrar estas emociones. Bueno, para empezar de lleno a este tema, ahora sí, totalmente de lleno, incluso vendrán otros, a lo mejor preguntas que nos hagamos a nosotros mismos, etcétera. Los vamos a dejar regresando del corte, ¿qué les parece? Y enseguida volvemos. Ya estamos de regreso aquí de nuevo en nuestro programa Yo y mis emociones, que realmente ya queremos que inicie de lleno porque ya muchos estamos ansiosos de saber y conocer más a profundidad este tema, ¿sí? Recuerden que este es Radio Wandari y entonces iniciemos más de lleno el tema. Claro que sí. Pues vamos a empezar a hablar primero que nada de las emociones. Hace ratito decíamos que las emociones tenían que ver precisamente con nuestras reacciones corporales. Entonces, para eso pues habrá que definir, ¿no? Las emociones son un estado afectivo, pero un estado afectivo en donde sentimos cambios fisiológicos. Tenemos cambios orgánicos en nuestro cuerpo, endocrinos, de tipo innato. Desde que nacemos las emociones ya son parte de nosotros, ya están ahí. Es precisamente por eso que son tan importante tomar en cuenta las emociones, porque no están ajenas a nuestro cuerpo, son parte de nuestro cuerpo. Cuando nosotros vivimos el día a día, vamos experimentando nuestras emociones desde bebés. Esto es, la gente piensa de que hasta que tenemos conciencia, la emoción como tal, y esa es la diferencia con el sentimiento, la emoción como tal es algo que se experimenta desde el momento en que nacemos. El sentimiento precisamente va a ser ahí el cambio. El sentimiento es la percepción que yo tengo de esas emociones, la interpretación que yo le doy a las emociones, el que digo, esta emoción le pongo palabras, le pongo formas de reaccionar a la emoción, ahí se convierte en sentimiento. O sea que podemos pasarlo como a esto que estoy sintiendo, la emoción, lo que estamos sintiendo en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que en el cuerpo, y el nombre que yo le doy ya es cuando lo convierto en un sentimiento. ¿Sí? Sí, por ejemplo, no sé ustedes, radio escuchas, pero si yo cuando me enojo
o que empiezo a sentir muy caliente los brazos. Eso es uno de mis signos, que empiezo a sentir caliente y digo, no, o sea, ya me estoy enojando. Y entonces yo ya la interpreté como me estoy enojando. Me estoy enojando. Ajá. Y lo que hagas con la emoción, el que grites, el que llores, el que te reprimas y entonces hagas algo, algún movimiento, alguna cara, algún gesto, es el sentimiento como tal. Ah, ok. Ajá, ya esa interpretación, ya esa forma de manejarlo, ya es el sentimiento como tal. Pero, y de hecho, estas emociones se van a combinar y de ahí van a surgir muchísimos sentimientos. De hecho, le damos como ciertas intensidades a las emociones. Cuando el enojo es una de nuestras emociones básicas. Cuando nosotros hablamos de un enojo muy ligero, decimos molestia. Ahí estamos la interpretación del sentimiento. Ok, sí. Ajá. Si estoy ya demasiado enojado, digo, siento ira. Ajá. Y entonces ahí está el sentimiento, ¿no? Ya es la interpretación que yo le doy de acuerdo a las cosas. Te preguntan, ¿estás enojado? No, estoy molesto. No me enojé, solamente me molesté. Me molesté. Ajá. Ya en un grado muy alto, yo en lo personal digo, ya estoy enchilada. O sea, eso ya es un nivel. Utilizamos palabras de ira o otro tipo de palabras de sentimiento o incluso otras palabras altisonantes que pudiéramos utilizar, pero que ya es parte de mi interpretación que yo le voy a dar. Y bueno, hablar de las emociones básicas es hablar del miedo, es hablar de la ira o el enojo, hablar de la alegría, hablar de la tristeza y vamos a variar un poquito. Yo el día de hoy voy a hablar de un autor que es Theodory Ribot. Theodory Ribot, él habla de la sorpresa y de la aversión como emociones. Algunos otros autores dicen que no, que estas son ya sentimientos. Pero bueno, nos vamos a quedar únicamente con este autor. Nos vamos a enfocar a ese. Nos vamos a enfocar a él. ¿Por qué? Porque él habla de que todas tienen funciones adaptativas. Las emociones, por eso es que son parte de nuestra vida. El miedo, ¿para qué nos sirve? Para protegernos. Si no existiera el miedo, no podríamos protegernos. Gracias al miedo podemos sobrevivir, nos detenemos de hacer cosas peligrosas. La aversión, pues es el rechazo, que también lo podemos conocer como asco. Eso es precisamente lo que quería ahorita preguntar. La aversión es más relacionada a aquello que nos provoca asco. Puede ser desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista fisiológico. Puede ser desde alguna comida que no me gustó y digo, guácala, pero desde un olor que no es satisfactorio para mi nariz y digo, puede ser aversión a ese tipo de cosas, o desde el asco que se manifiesta hacia una situación, porque al final de cuentas la emoción se vive de la misma manera. Okay. No sé si tú lo has experimentado, nuestros radioescuchas lo han experimentado, cuando ven a un acto muy desagradable o una escena, por ejemplo, de televisión muy desagradable, decimos, ¡ay, qué asco, qué feo! Ajá. No me gusta, es algo aversivo, algo que... ¡Asca! Sí. Cuando vemos algo que es demasiado, la palabra es esa, repulsivo, entonces como lo primero que decimos es, ¡qué asco! ¡Qué asco! ¿No? Entonces sí, yo creo que todos hemos utilizado y hemos experimentado precisamente esa emoción. Ok, y pues vamos al enojo. Ay, que enojo. Yo creo que nos introduce, el enojo nos lleva a la destrucción, es innato, es parte de nuestra naturaleza, ahí lo tenemos, ¿no? Sin embargo, el problema no es el enojo, sino qué hacemos con él. Porque el enojo puede tener dos fuerzas. El enojo nos ayuda y nos impulsa a salir adelante. A veces el enojo nos hace levantarnos de la cama y decir, ¿cómo no? Lo voy a hacer. Y lo hago porque quiero y entonces me levanto, agarro energía y el enojo me impulsa a lograr, a superarme, a hacer cosas buenas. Pero el enojo también destruye. Y entonces el problema no es el enojo. Tendría qué hacer con el enojo, cómo lo saco, cómo lo hago. ¿Qué hago cuando estoy enojado? ¿Qué hago cuando estoy enojado? Ese es un tema o un punto más bien muy importante que
que a todas las personas que nos están escuchando quede claro, el enojo no es que sea algo malo o que no lo tengamos que experimentar. Es una emoción natural que todo la experimentamos y que no es malo enojarnos. Pero para no utilizar el término malo también, podríamos decir que lo insano es cuando ese enojo lo hacemos con él ya algo más destructivo. Claro. ¿Sí? Incluso dañamos o tanto a nosotros mismos como a los demás. Sí, en realidad los sentimientos no podemos decir si son buenos o malos. Simplemente son sentimientos, son emociones. Ajá. No son buenas, no son malas. ¿Qué es lo que se va a convertir en un acto positivo o negativo? Lo que haga con él. La forma en que lo manifieste, lo que yo haga con esa emoción, eso va a ser lo que se va a convertir en un acto positivo o en un acto negativo hacia los demás. ¿Podemos hacer un ejemplo de cómo sería un enojo sano y uno insano o uno constructivo y destructivo? Sí, claro que sí. Pero ¿qué le parece si hacemos ese ejemplo después de un pequeño corte que vamos a tener? No se vayan y no se pierdan, que ahorita vamos a tener un pequeño ejemplo para que nos quede más ejemplificado cómo es la gran diferencia entre este enojo, ¿sí? Sano e insano. No se vayan, regresamos de este corte. Ya estamos de regreso otra vez aquí en Radio Wantari, en este tema que nos está dejando un poco más con dudas y despertando más dudas entre todos nuestros radioescuchas y personas que nos escuchan a través de Facebook. Nos quedamos precisamente que nos iba a hacer aquí un pequeño ejercicio, una ejemplificación de cómo es un enojo, ¿cómo lo podemos denominar? ¿Sano? O, sí, un enojo sano y donde ya cruza la línea de un enojo insano, ¿verdad? Recuerden, el tema de hoy es yo y mis emociones. Muy bien, pues vamos a empezar con la parte más común, que es el enojo que no es tan sano. Poner un ejemplo común, me peleo con mi pareja y entonces estoy muy enojado y lo que hago es gritarle, lo que hago, y mi enojo me ciega y entonces le digo cosas negativas, insultos, daño, incluso puedo llegar a estar tan molesto que puedo llegar hasta la agresión física. De tan fuerte que sea, de tan enojado o enojada que llegue a estar. Y entonces aquí el problema es que no solamente me enojé, que ya lastimé, que ya insulté. Ya las palabras. Herí, dije cosas que no quería decir, a veces ni siquiera es la palabra, es todo lo que dije. Uh-huh. El contenido que dije, probablemente dije cosas que hirieron a la persona, que descalificaron a la persona, que la dejaron sin valor, que le hice ver que no la tomo en cuenta. Pude haber dicho muchas cosas, incluso puedo utilizar en contra cosas que yo sé que las lastiman y en ese momento las saco y se las pongo. Se las pongo ahí. Eso es muy, muy común. Sí, eso es muy común y generalmente lastima, daña mucho a la relación, daña mucho a las personas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ya estoy enojado y sé que en ese momento, cuando voy a hablar, voy a lastimar, lo mejor es retirarme. O sea que en el enojo sí podemos hacer eso. Sí. Si estoy tan enchilado o estoy tan enojada, ¿sabes qué? Me retiro, es más, ni me dices nada más, regresas. Pero eso no, a veces mucha gente, escuchen bien, radio escuchas, o para esas personas que a veces podemos llegar a tener algún problema así, no significa que haya sido ignorado. A veces es el famoso tiempo fuera, ¿no? Sí, es mucho más sano que yo le pueda decir a la persona, ahorita no puedo hablar o no quiero hablar, y respetarlo. Es importante respetarlo, porque si la otra persona me está diciendo no quiero hablar, no es que no me quiera, no es que no se quiera comunicar conmigo, significa que en ese momento no se siente preparada para hablar. Y entonces darle su espacio, porque a lo mejor ese espacio le va a permitir respirar, permitir sacar el enojo, ya sea caminando. El ejercicio físico es muy bueno para el enojo. Y entonces
podemos caminar, podemos patear un bote. Hay 2 reglas fundamentales para el enojo. Puedo sacar mi enojo sin lastimar a nadie ni a mí mismo. O sea, es normal que a veces uno que está tan enojado agarre a cojinazos la cama. Sí. Ok. Sí, y es normal, y es válido. Aquí nada más vuelvo a repetir las 2 reglas. Es no lastimar a nadie ni lastimarme a mí mismo. Porque tampoco voy a golpear la pared porque me estoy lastimando a mí mismo. Ya hay una cuestión física hacia sí mismo. Claro, el enojo trae mucha fuerza. El enojo desprende mucha energía física. Y entonces, ¿cómo voy a sacar el enojo? A través de energía física positiva, que sería hacer ejercicio, que sería golpear incluso alguna superficie acoginada donde yo no me voy a lastimar. Correr, por ejemplo. Rasgar papel de una manera fuerte. Romper la hoja. Romper hojas, pero que no sean documentos importantes, que no sean nada que me va a servir, sino simplemente romper cosas que no sean importantes. O sea, no hablo de cosas materiales, de aventar, no hablo de eso. Hablo de manera propositiva, voy a sacar mi coraje, voy a patear un balón, voy a agarrar corriendo, hacer distintas cosas que mi energía pueda fluir en ese momento, gritar, por ejemplo, sin lastimar, sin ofender a nadie. Y eso me va a permitir regresar y en otro momento poder dialogar con la persona y poderle decir, me enojé por esta y esta situación. Y ya más tranquilo y sensar las cosas. Y poder llegar a una solución. Porque entonces el enojo nos impide llegar a soluciones cuando va subiendo de nivel y se puede llegar a convertir en furia. Okay. Que ya no hablaríamos ya de no un de un sentimiento, enojo, sino ya una furia. Un sentimiento, una furia, que ya está un enojo demasiado fuerte en donde ya no veo. Una característica de la furia es que la furia, bien lo dice por ahí la frase, ciega, ¿no? En la furia estoy cegado, la emoción me está ganando, está todo mi cuerpo lleno de este enojo y entonces yo ya ¿Qué no tal sé cuando alguien se enoja súper fuerte y vas manejando? ¿Puedo llegar a chocar? Sí, entonces si es conveniente orillarme, tranquilizarme, respirar profundo, bajarme y decir, tengo prisa, sí tengo prisa, pero 5 minutos que voy a perder. A lo mejor perder hasta la vida, ¿no? Puedo perder hasta la vida. O puedo perder más tiempo en llegar porque a lo mejor tengo un choque, tengo un accidente o me pasa algo más. Muy bien. Sí, pues bueno, tomando notas y haciendo un poco más de introspección hacia sí mismos de cómo nos enojamos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a otra emoción, que sería la alegría. Creo que esa no nos causa mucho problema, ¿no? Las emociones positivas siempre son agradables y las podemos experimentar sin tanto problema. Y por último, la tristeza que también es una de las emociones que nos genera mucho miedo. A nadie nos gusta estar tristes. ¿Por qué? Porque es una sensación displacentera. Hay unas sensaciones en el estómago muy fuertes, en nudos en la garganta de repente. El cuerpo débil. El cuerpo débil, y entonces, además, la sociedad no estamos preparados para estar tristes. Vemos a alguien triste, no estés triste, ponte bien, no soportamos que el otro esté triste. La realidad es que yo no quiero ver mi tristeza y como no la quiero ver, tampoco la quiero ver en el otro. Exacto, siento que ahí entramos a un punto muy importante a nivel social. Aquí rápidamente quiero hacer hincapié en que últimamente todos dicen, ¿por qué sentirse triste? ¿O por qué esto? O sea, tú sonríes siempre a la vida. Siento yo ahí entra una gran disonancia en el sentido de que digo, no siempre voy a estar feliz. También hay momentos en los que me permito, siento que eso es importante, permitirnos sentirnos tristes, ¿no? Sí, y dejarnos sentir cada una de las emociones, no solamente la tristeza. ¿Para qué? Para poder llegar precisamente a esa integración. Si yo me dejo sentir cada una de las emociones, las voy a integrar como parte de mí. No sentir que están esas, no las debemos sentir. No puedo decir, no las debo de sentir porque son parte de mí. Y aunque yo no quiera, me van a cobrar factura. Entonces, si es que me cobren factura, sale de manera de enfermedad, como lo habíamos hablado. Y entonces aquí lo más sano es darme el permiso de sentir.
darme el permiso de que mis emociones salgan de la manera más sana posible. Si me tengo que enojar, me enojo. Si tengo que tener miedo, lo tengo. Si tengo que tener tristeza, me doy el espacio de ponerme triste. Muy bien, ok. Pues nos estamos llevando esta parte de hoy me permito, ¿no? No decir ya, no quiero sentir, no quiero. Hoy me permito estar triste, pero también ponerle un límite, ¿no? Hoy me permito estar triste todo el día, 2 días, 3 días, no permanecer en esa situación. Es que si yo me permito sentir la emoción va a bajar de nivel hasta que desaparezca. Si yo no me permito sentir, la emoción se va a quedar ahí, entonces va a aparecer todo el tiempo. Muy bien, entonces esperemos que este tema les haya servido muchísimo, e incluso a veces hemos recibido comentarios de gente que dice, es que dura muy poquito, queremos más, son temas que pueden abarcar mucha información, muy extensos, pero es muy importante que este pequeño momento que estamos transmitiendo se den cuenta de que es importante adaptar todas permitirnos sentir cada una de nuestras emociones y no excluirlas como que no son parte de. Creo que ese es como el aprendizaje, ¿no? Que nos llevamos. Sí, es el aprendizaje que yo quiero que se lleven hoy, ¿no? Yo soy un ser con emociones y tengo que dejarlas sentir. Muy bien, ya anotaron por ahí, radio escuchas, entonces llévense esa pequeña frase. Y también otra frase que quiero atribuir al día de hoy es, hoy me permito. ¿Sí? O así como nos permitimos estar alegres, fiesteros y muy buenas vibras, también hoy me permito no cambiarme, estar en mi casa, estar solo, estar acostada. Hoy me permito estar triste, ¿verdad? Muy bien. Pues si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto al tema, algo que le quieran preguntar a nuestra especialista Gisela Tafoya, pueden hacerlo a través de Facebook en nuestros comentarios respecto al podcast de nuestro tema, y ahí ella, en cuanto tenga su espacio, podrá responder sus preguntas. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos una información que de verdad es excelente y que siempre nos va a enriquecer a todos como personas. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues estaremos contestando sus preguntas. Muy bien. Nos vemos el viernes. Recuerden sintonizarnos, Radio Guandari, y los queremos mucho. Y recuerden siempre estar conscientemente. ¡Adiós!